Muy buenos días otra vez. Tú me dices, ¿eh? ¿Ya? ¿Estamos listos? Muy bien. Qué bueno que estamos juntos. Gracias a Dios por un domingo más. Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Gálatas, propiamente en el capítulo 5. Estamos el día de hoy iniciando ahora la contraparte de lo que hemos estado estudiando durante algunas semanas ya, donde hablamos acerca de las obras de la carne. Ahora vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu y tenemos que ir a la Escritura para comenzar, así que le animo que ponga atención y si usted tiene con qué anotar, que usted anote. Vamos a estar hablando acerca de el fruto del Espíritu y vamos a aprender muchas cosas muy prácticas para nuestra vida. Dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego el versículo 22, que es donde nosotros vamos a partir, que es la enseñanza de esta mañana y de las próximas semanas, si Dios permite. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, aquí comienza la enseñanza de esta mañana. Es una enseñanza muy interesante porque en el versículo 16 de lo que acabamos de leer y en el versículo 25 se repite la misma expresión, caminar en el Espíritu. Esa es una orden. Se nos ordena que debemos caminar en el Espíritu. Como en el libro de Efesios, cuando nos dice, deben ser llenos del Espíritu. Lo vimos hace unas semanas atrás, a donde dice, antes de emborracharte, mejor sé lleno del Espíritu. Y también es un mandamiento. Así que nosotros debemos ceder el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Esto no es fácil. Y le voy a decir por qué. La orden es seguida por el reconocimiento de que existe un conflicto en la carne. Es decir, el versículo 17 dice que estamos ahí en una lucha todos los días. ¿Quién de ustedes no ha tenido una lucha en algún momento de su vida cristiana, ¿no? Con sus pensamientos, con sus palabras. Dices, quiero decirle, mejor me aguanto, pero es que tengo tantas ganas de que sepa lo que pienso de él o de ella, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que existe un conflicto entre lo que nos manda la Escritura y lo que nos dicta la carne. Ahora, debemos reconocer que ese conflicto está en nosotros y que está ahí porque aún no hemos sido glorificados. Aún seguimos siendo humanos. Aunque tú te creas divino, todavía no lo eres del todo. ¿Sí conoce a alguien que se siente divino? Así como hecho a mano por Dios, que flota, dices, ay, pobrecito, ¿no?
Seguimos siendo carne, incluso después de nuestra conversión, incluso después de nuestra transformación, tenemos en nosotros un conflicto. Mire lo que dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Algunos pintan el diablito en el hombro y el angelito del otro lado, en el otro hombro, ¿no? Y que uno te aconseja, no lo hagas, y el otro te dice, sí, no te dejes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conflicto que es real entre lo que dice Dios que debemos hacer y lo que dice nuestra naturaleza pecaminosa que quiere hacer. Y eso es lo que vamos a estar hablando nosotros en esta mañana. En otras palabras, somos simultáneamente, escuche lo que le voy a decir, justos y pecadores. Tenemos una nueva naturaleza, una nueva creación en Cristo para buenas obras, pero estamos encarcelados en una humanidad. Y esa humanidad nos da una de problemas. Y entonces hay una batalla en curso, porque por un lado deseamos caminar en el Espíritu, pero la carne lucha contra eso. Y el Espíritu lucha contra la carne. Ahora, ¿cómo sabemos cuando la carne está en control o cuando el Espíritu está en control? No es nada místico, ¿eh? No es así como que el gran secreto. No, en realidad es completamente muy claro. Tiene que ver, escuche, con las actitudes y con las acciones de tu vida. En otras palabras, ¿quieres saber cuando tú andas en la carne o cuando tú andas en el Espíritu? Es muy sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus acciones, por sus actitudes, te vas a dar cuenta. Cuando la carne está en control, obtienes lo que dicen los versículos del 19 al 21, que son las obras de la carne. Es muy obvio. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican, diga conmigo, practican, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es muy sencillo. Tú quieres saber si una persona anda en el Espíritu, sus palabras, sus acciones, sus actitudes te van a demostrar que esa persona anda en el Espíritu. ¿Quieres saber si una persona anda en la carne? Exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Ahí lo marca muy bien, lo acabamos de leer. Dices, es una persona envidiosa, es una persona celosa, anda en adulterio, anda en fornicación. Son las obras de la carne. Es muy claro. Y este tipo de cosas marcan a las personas que no heredarán el reino de los cielos. Esos son comportamientos, escuche, de no creyentes. Son comportamientos de pecadores no regenerados. ¿Usted es un pecador regenerado? Sí. Si usted ha aceptado a Cristo el Señor como el Señor de su vida, usted es un pecador regenerado. Usted no practica tales cosas. Usted batalla contra esas cosas todos los días. Pero todavía tenemos esa tendencia en nuestra carne, y nuestra carne no será redimida hasta que recibamos nuestro hogar en el cielo y un cuerpo glorificado. Y entonces, y solamente hasta entonces, ya no tendremos que lidiar con ese tipo de situaciones.
Ahora hablaremos del contraste entre los hechos de la carne y el fruto del Espíritu. La lista, como la acabamos de leer hace un momento, es desastrosa, cosas horribles que destruyen las relaciones, cosas esencialmente que dominan la vida, como le dije hace un momento, de personas no salvas, y que podemos ver que así viven esas personas. Puede haber destellos de luz, puede haber alguna bondad humana de repente por ahí, porque tú dices, bueno, sí, pero yo conozco a una persona que no conoce de Cristo, pero hace buenas acciones. Y es verdad, tiene algunos destellos de bondad. Pero básicamente la carne solo puede producir ese tipo de cosas. Pero por el otro lado, está el fruto del Espíritu, y es el versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, debo decirle que eso los vamos a estudiar uno a uno. Pero antes de siquiera entrar a estudiarlos, vamos a ver qué es ese fruto, cuál es la diferencia. Y aquí vemos que el fruto lo produce el Espíritu en la vida de alguien. Si miras a un creyente, podrás ver pecado en alguna ocasión, porque nadie es perfecto. Pero también deberás ver estas virtudes: amor, paz, paciencia. Ahora, escucha, si no lo ves, puedes poner en tela de juicio que sea realmente una persona cristiana. Y esto es muy importante, porque inevitablemente tendremos que ver estas virtudes en la persona. Y a medida que se lleva a cabo la santificación, a medida que creces en la gracia, en el conocimiento de Cristo y te vuelves cada día más parecido a Cristo, vas a ver más el fruto del Espíritu que las obras de la carne. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Ok. Entonces la idea completa de la santificación es la frecuencia decreciente, es decir, que va disminuyendo de la lista del 19 al versículo 21 de las obras de la carne, y la lista creciente, que se va viendo más, la lista del fruto del versículo 22 y 23. Es decir, dejas de ser lo que eras y empiezas a ser una persona nueva. La Biblia dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. He aquí todas las cosas viejas, dice, ya pasaron. ¿Ok? Una vida vivida en el Espíritu produce las virtudes de los versículos 22 y 23, que son los que acabamos de leer. Esto es muy esencial porque estas son las cosas que marcan a un verdadero cristiano. Por eso yo le digo, y se lo reitero, cuando viene una persona y te dice, yo soy cristiano, tú le puedes decir, gloria a Dios, qué bueno, somos hermanos en Cristo. Pero de ahí en adelante es su responsabilidad demostrarlo. Porque de lengua me como un taco. Porque muchos dicen, pero no son. Muchos, dice la Escritura, que se visten, se disfrazan. Así que Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿no? Ahí está este señor que hace unos meses atrás, líder de una de las iglesias más poderosas, resultó ser todo una persona diferente a lo que se creía que era. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a identificar, a darnos cuenta. Y como le decía hace un rato, tú podrás ver en un cristiano que de repente por ahí tiene alguna situación
y ves un pecado en él, pero no es algo que practica. Y además vas a poder ver estas virtudes en él. Es más, tenemos que verlas en él. Las obras de la carne son plurales, son obras. Ahora, es verdad que no todo el mundo hace todas estas cosas todo el tiempo. Es una lista de pecados entre los que puede elegir. Y a menudo decimos que los pecadores no son libres, que están atados a su pecado. Pero la verdad es que también tienen libertad de elegir su pecado. Y aunque no todo el mundo hace todas estas cosas, porque sería prácticamente imposible, la verdad es que hay algunas personas que nunca se emborrachan, pero son adúlteros. O hay personas que nunca son adúlteros, pero se emborrachan. ¿Sí entiende lo que le digo? Ahora, el pecado lo puedes elegir. Sin embargo, el fruto del Espíritu es singular. Por eso siempre le reiteré, no son los frutos del Espíritu, es el fruto. Y cuando lo estudias de esta manera, tú podrás darte cuenta que mientras eliges y eliges y eliges y eliges tu pecado, de esos de la carne, cuando tú caminas en el Espíritu, no eliges el fruto. Viene todo en un paquete. Es decir, cuando caminas en el Espíritu, el fruto del Espíritu es múltiple. Se pone en singular porque la virtud, escuche con atención, la virtud no es una lista que tú eliges. Bueno, hoy lunes voy a ser una persona alegre y mañana martes voy a ser una persona paciente y a lo mejor el viernes soy una persona amorosa. No, viene todo en el paquete. No funciona así con la lista del pecado, porque el pecado sí puedes elegir y puedes decir, el viernes me voy a ir de borrachera con mis amigos y el sábado me voy a ver con mi novia y vamos a ir y vamos a fornicar. Muy diferente, muy distinto. Mientras uno es una lista de donde tú puedes elegir, es plural, el otro es singular y viene en el paquete y se produce todo en diversas medidas, pero se tiene que reflejar. El fruto del Espíritu es la combinación de todas esas virtudes y más. Ahora, la forma de ver esto, estas 9 virtudes es como un ramo de flores, no viene como aisladas una de la otra. Y vamos a hablar un poco acerca del fruto, porque es muy importante y no solamente se menciona en el Nuevo Testamento. Y es por eso que quise comenzar con la introducción del fruto del Espíritu. Porque a veces estudiamos algo así y decimos, el fruto del Espíritu, es paz, paciencia. Espera, sí es verdad, pero la Biblia habla más acerca del fruto. Entonces, vamos a establecer qué es el fruto, cuáles son, cómo se aplican, si los tenemos, si nos hacen falta. Eso es lo que vamos a aprender. Ya establecimos que podemos darnos cuenta si una persona vive en la carne o vive en el Espíritu. Porque la persona que vive en la carne practica esas cosas. Y la persona que vive en el Espíritu, aunque de repente pudiera tener un error o pecar, no practica esas cosas y inevitablemente en algún momento va a salir a relucir el amor, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera. Ok. Mire lo que dice el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 8. Oseas 14:8 dice, oh Israel, mantente lejos de los ídolos.
Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu ¿qué? Todo tu fruto proviene de mí. Ok. El fruto es visto como una metáfora de la virtud. Como un árbol produce fruto, como una vid produce fruto, como una planta produce fruto. La vida de Dios en el creyente produce fruto espiritual. Entonces, esa es la imagen aquí. Ahora acompáñeme al Salmo 1. Muchos están familiarizados con el Salmo 1. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente del Salmo 1. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! Escuche, si usted se junta con burlones, eso no le agrada a Dios. ¿Ok? Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan, ¿qué? Fruto. Ahora, escuche, si estamos analizando lo que significa el fruto es un producto que proviene de Dios a la vida del creyente porque hay una relación con Él. ¿Estamos? Ok. Dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútiles que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Ese es el fruto espiritual que se produce en una vida justa. Entonces, no solamente es un concepto del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento también. Proverbios 11:30. Le voy a leer las dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Recuerde, fruto en la Biblia se traduce como virtud, como algo que Dios te da cuando tienes una relación con Él. Ese mismo versículo y capítulo, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Es algo que Dios te da cuando tú estás pegado a Él. Por eso hay una parte de la Biblia que dice que alejados de mí, nada podéis hacer. Más adelante veremos que Jesús dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Viene, examina la vid y dice, la voy a limpiar para que haya más fruto. Y aquella rama que no da fruto será cortada, echada a un lado, juntada con la que no da fruto y echada al fuego. Entonces, a lo mejor tú dices, no, yo soy parte del árbol. No, yo soy también yo soy una rama frondosa y grande. Ajá, nada más que va a venir el Padre, va a examinar tu vida, y si no ve fruto en tu rama, ¿sabes qué va a hacer? La va a cortar y la va a echar. Dice Santiago, no erréis, a Dios nadie lo engaña. Proverbios 12:14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según las obras de sus manos. Otra vez, cuando hablamos de fruto, estamos hablando de una virtud justa. Mire lo que dice la historia, de manera muy breve, que contó Mateo
allá en Mateo 13 el Señor Jesús del labrador. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios va a depositar en ti esa virtud para que des fruto. Tienes que multiplicarlo. Es decir, tiene que verse en tu vida. ¿Alguien es impaciente? ¿Sabes cómo se produce la paciencia? ¿Sabes cómo practicas paciencia? A través de las situaciones diversas de la vida que son difíciles, ¿no? ¿Alguien no ha dicho alguna vez, ay, dame paciencia, por favor, con esta cosa? ¿No? ¿Y qué pasa? Ahí va otra vez, ¿no? Y tú dices, ay, por favor, dame paciencia. Pues te está dando. O sea, te está dando la oportunidad de que crezcas en paciencia. ¿A qué voy con esto? Que eso se debe multiplicar, debe crecer, debe darse más. Déjame preguntarte algo. De los años que tienes de conocer a Cristo, que puede ser 6 meses, 2 años, 10, 20, no sé. Al día de hoy, a este momento, ¿cuánto has crecido en Cristo? ¿Cuánto puedes tú decir, bueno, antes yo era muy grosero, o antes yo era muy rebelde, o antes yo robaba, y ahora que estoy en el camino de Dios, he dejado de hacer todo eso? La respuesta la tienes tú, nadie más. Si tú dices, pues, siendo sincero conmigo mismo, pues sigo batallando con lo mismo, has vivido un cristianismo equivocado. Porque esto se trata de crecer, de producir. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué? Fruto para Dios. O sea, esto, amados hermanos, no es para venir a la iglesia todos los domingos, escuchar un sermón y decir, ya cumplí, vámonos. No, porque va a venir un día, tarde o temprano, puede ser al rato, puede ser dentro de 50 años o puede ser mañana, que vas a estar frente al Creador, a Dios, y te va a decir qué fue lo que hiciste con lo que te enseñé. ¿Qué vas a responder? ¿Qué le vas a decir? Esa misma escritura en la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de entre los muertos. ¿Están qué? Unidos. Están con Él. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Como resultado de que estás en Cristo. Yo te pregunto, ¿estás en Cristo?
¿Estás en Cristo? Entonces, ¿por qué sigues haciendo las mismas cosas que haces? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué sigues pecando en el mismo? Si estás en esa situación, haciendo lo mismo, estás practicando ese pecado. ¿Y qué acabamos de leer hace rato? Que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Estás engañado. Es así de fácil. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa misma, en la traducción diferente, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. El fruto de la luz, esa luz espiritual, bondad, justicia, verdad. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Misma escritura, otra versión, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. A ver, espérame. Pero es que el temperamento, el carácter de él no ha cambiado. Puede decir una esposa. Entonces, no hay una relación real con Cristo, ¿o sí? ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Porque si un esposo dice, es que mi esposa, pues sigue siendo la misma, yo no veo que haya un cambio, no veo que sea, o sea, como que, pues sí vamos a la iglesia y sí estamos ahí y todo, pero pues no, como que no veo mucho cambio yo. El carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El fruto de la justicia viene a través de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Debe haber un fruto que hace crecer. Si no lo hay, pues tú me podrás decir lo que quieras. Tú me podrás decir, yo llevo 20 años en el cristianismo y has perdido 20 años de tu vida ahí. En el sentido de que no has entendido. En el sentido de que te puedes decir cristiano, pero no lo eres. Santiago 3:17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo, pura, y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y la idea es que Dios desea que demos fruto. Esa es la idea. Y como le decía hace un rato, allá en Juan 15, el Señor habla acerca de que Él es la vid, de que su Padre es el labrador, gracias, y que toda rama que no da fruto la va a quitar, la va a limpiar. Y yo creo que aquí Jesús tiene en mente a Judas, y que tiene una conexión superficial con Él,
pero infructuosa, y por eso es cortado y echado al fuego. Y es lo mismo. O sea, la relación de la persona que viene a una iglesia y se sienta solamente a escuchar, pero no aplica lo que escucha, no lo lleva a cabo en su vida, es exactamente eso. Es una relación infructuosa. ¿Sabe lo que es eso? Que no produce fruto. Se lo he dicho en otras ocasiones, cuando tú vas por la calle y ves un árbol frondoso, grande, así lleno de fruta, tú ves la fruta y ¿qué dices? Ay, mira, este es un mango, este es un naranja, este es limón, ¿no? Pero cuando ves otro árbol y dices, ¿y este qué es? No se le ve el fruto. ¿Y sabe qué es? Es lo mismo. Cuando una persona ve a un cristiano, la persona dice, este es cristiano. ¿Por qué? Por el fruto. No roba, no dice groserías, no miente, llega temprano, respeta. Ahora, hay gente que no es cristiana que llega temprano, que no roba, que respeta. ¿Cierto? Y más las personas que fueron educadas de otra manera. Porque ahora muchos de nuestros hijos, ahora los famosos millennials, son terribles. Pero estamos hablando de tener una relación con Cristo. Estamos hablando de que si tienes una relación con Cristo, se tiene que notar. Entonces, cuando da fruto, el Señor traerá vida, ese tipo de experiencia de la poda para que seas más fructífero. Y obvio, la poda duele, ¿no? O sea, para que des más fruto tiene que haber una limpieza. ¿Y cuál es esa limpieza? Pues las situaciones que vives. Por eso tú no puedes decir, ay Señor, ya líbrame de mis problemas. Pues si es así, muérete para que ya te vayas con Él y allá no vas a tener problemas. Pero es que somos muy chistosos, ¿no? O sea, queremos estar aquí y no tener problemas y gozar de todo lo que tenemos aquí, pero queremos que el Señor nos libre de todo. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Cuando se acabe un problema va a venir otro. Y para que tú produzcas fruto tiene que haber limpieza en tu vida, y esa limpieza duele, y esa limpieza son los problemas y son las situaciones. Cuando estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, esa unión empieza a dar fruto. Como se lo dije hace un rato, una rama no puede dar fruto por sí misma a menos que permanezca pegada a la vid. Así tú tampoco, ni yo podemos dar fruto a menos que no permanezcamos pegados a Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque apartado de mí nada podéis hacer. Entonces, en Cristo llevamos fruto. Y también dijo, si alguien no permanece en mí, será arrojado, será cortado y arrojado al fuego. Wow. También dijo que el Padre iba a ser glorificado cuando tú y yo lleváramos mucho fruto. Así que, ¿cómo sabes cuando alguien es seguidor de Cristo? Tiene mucho fruto. Ya leímos hace rato, puede tener 30, 60 o hasta 100 veces. Pero es porque lleva mucho fruto. Cristo resucitó de los muertos para que podamos recibir vida y esa vida produzca fruto para Dios. El fruto de bondad, de justicia, de verdad, de buenas obras. Ahora, hay algunos comportamientos que se indican en las Escrituras como fruto también. Y esto es bien interesante porque no nada más es paz, amor, paciencia, etc.
sino que hay otras escrituras que hablan de ciertos frutos que también se producen en la vida de una persona que está pegada a Cristo. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y usted puede subrayar ahí, o puede usted escribir, si usted está notando, que la adoración es un fruto. Es una actividad que es un fruto. Cuando tú adoras, cuando alabas al Señor, cuando honras su nombre, estás dando fruto. Otro, Romanos 15, 28. Romanos 15, 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y el contexto es que Pablo va a recibir de los hermanos un apoyo financiero. Le voy a leer la misma escritura en una versión diferente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes en camino a España. Y de lo que está hablando es que Pablo recoge una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y la enseñanza es que no solamente la adoración es un fruto, sino el dar también es un fruto. El apoyar también es un fruto. Ahora, ¿qué me dice de Mateo 3:8? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa misma escritura en otra versión dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Entonces no nada más es un fruto de labios, o sea, de alabanza, de adorar. No nada más dar, apoyar es un fruto, sino también el arrepentirte es un fruto. Compartir la palabra a otros es también dar un fruto. Romanos 1:13 dice, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. ¿Qué estoy diciendo? Que mientras yo esté pegado a Cristo, se va a producir en mi vida amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, etc. Pero también alabanza, también deseo de ayudar a otros, también deseo de arrepentirme de lo que he hecho y deseo de traer a otros a Cristo. ¿Sí me va siguiendo? Son los frutos. Y el Señor dice, quiero que lleven mucho fruto. Y si estás conectado a mí, darás mucho fruto y será una marca distintiva de nuestra vida. Ahora, reitero, no es que estemos libres del pecado, porque eso no es cierto, que si dice la Escritura que si un hombre dice que no peca, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. O sea, no estamos libres del pecado. Así que somos justos y somos pecadores al mismo tiempo hasta que seamos glorificados. Pero nos debemos caracterizar por llevar mucho fruto.
Y ese fruto debe estar ahí demostrando lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Es una evidencia, es una prueba de nuestra salvación. Escuche lo que dice Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquella escritura tan reconocida por todos que es Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Es muy sencillo. Entonces, es la evidencia de la salvación. No es un evento del pasado, es cómo está tu vida ahorita. ¿Estás irradiando una virtud, manifestándola como un fruto? Es decir, hay ya no solamente paz, como aprendimos hace un momento, no solamente paciencia, sino también adoración, sino también arrepentimiento, sino también hablarle a alguien de Cristo, sino también apoyar a alguien que le haga falta algo, porque esos también son frutos que se producen al estar pegados a Cristo. Esta es la evidencia de la salvación. Ahí en Gálatas 5:22, vamos a regresar allá, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, y si Dios permite, la próxima semana vamos a hablar acerca de este fruto, y vamos a hablar de qué se trata, cómo lo aplicamos, etcétera, etcétera. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 las que se mencionan aquí. Todas son productos, o más bien producidos, por el Espíritu Santo. No son producidos por la carne y sin embargo, paradójicamente, a los 9 se nos ordena repetidamente a lo largo de las Escrituras que se nos debe, escuche, esto es muy interesante. Se nos ordena repetidamente a lo largo de la Escritura que debemos amar, estar alegres, experimentar paz, ser pacientes, ser amables, tener bondad, ser fieles, ser gentiles, tener autocontrol. Son mandamientos para nosotros, pero no los producimos nosotros. Los produce el Espíritu Santo en nosotros. Te dice, sé paciente. Y es un mandamiento. Pero tú no puedes ser paciente si el Espíritu Santo no produce eso en ti. Son mandamientos para nosotros, pero son obra del Espíritu. El hecho de que seas regenerado, nacido de nuevo, es una obra de Dios y aún así se te ordena nacer de nuevo. El hecho de que creas es una obra de Dios, pero se te ordena creer. El hecho de que confieses a Cristo es una obra de Dios, pero se te ordena confesar a Jesús como Señor. El hecho de que estés siendo santificado es una obra del Espíritu, pero se te ordena que seas obediente. Es decir, se te da el mandamiento para que lo hagas, pero tú no lo puedes lograr si no estás pegado a Él. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? Vivimos en la realidad de estas dos cosas. Se nos ordena hacer solo lo que el Espíritu puede hacer en nosotros. Por eso es tan importante. No puedes estar alejado de Él. No puedes apartarte. Porque se te ordena algo que tú no puedes hacer a menos que Él esté contigo.
El Señor Jesús en su vida en la tierra fue una persona perfecta, llena de frutos, controlada por el Espíritu, empoderada por el Espíritu. Y hace rato que cantábamos una de las canciones, me hizo recordar algo que estaba estudiando. Esa que dice, no temeré. No soy muy bueno para las canciones porque se me olvidan, pero la estaba yo analizando y dice, aunque me quiten mi paz, yo no temeré, y aunque me quiten... Usted a lo mejor se la sabe más que yo. Fíjese, cuando una persona está 100% segura de su salvación, no le importa lo que pase en esta vida. No le importa las circunstancias que vengan. No le importa lo que esté a su alrededor. ¿Por qué? Porque sabe que lo que le espera en el cielo es mucho, mucho, mucho más grande que lo que pase aquí. Por eso Jesús le dicen sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén, pero allá te quieren matar. Y él que dice, vamos, a eso he venido. Él no dice, de veras, no, mejor vámonos a otro lado. No. Él afronta, él va y dice, voy a ir a morir en la cruz, voy y muero en la cruz. ¿Por qué? Porque él no está viendo aquí, él está viendo allá. Eso tiene que ver con la alegría, y eso lo vamos a ver cuando ya estemos en el punto. Pero es importante que lo entendamos. Ahora, el fruto se divide en dos categorías. Lo que le he estado describiendo ha sido acciones justas, buenas obras, adoración, dar y ese tipo de cosas. Guiar a alguien a Cristo. Y no tienes ninguno de estos comportamientos aquí en Gálatas. Todo lo que tienes aquí son actitudes. El amor es una actitud, la alegría es una actitud, la paz es una actitud, la paciencia, y todas son actitudes. Pero podemos decir que eso es fruto de la actitud. Pero también hemos visto que hay frutos de acción. Buenas acciones, acciones justas. ¿Sí me va entendiendo? Ok, no quiero confundirlos. La acción aceptable es el resultado de la actitud aceptable. Porque usted puede decirle a alguien, oye, ¿sacas la basura? Y la persona puede sacar la basura con una acción, pero no con una actitud aceptable. Recoge tu cuarto y a lo mejor dice, y va y lo hace. Y te pregunto, ¿tuvo una acción, una actitud aceptable? ¿Lo hizo? Sí, pero no fue una actitud. Lo voy a volver a decir. La acción aceptable es el resultado de la actitud aceptable. La acción sin la actitud es hipocresía. La acción sin la actitud aceptable es hipocresía. La acción sin la actitud es legalismo. Legalismo. Entonces, una acción justa, una acción de buen comportamiento debe ir relacionada con una actitud aceptable, porque si no es hipocresía, porque si no es legalismo, porque si no es religiosidad. La acción sin la actitud sería algo que un hipócrita podría hacer, como los
los judíos legalistas, cuando intentaron imponer el legalismo a los creyentes del libro de Gálatas. Y nosotros no queremos ser legalistas, nosotros no queremos hacer la acción sin la actitud. Ese es un fraude. Como cuando de repente te dicen, saluda a todos, ¿no? Ya nos vamos. Y por dentro dices, ay, qué mal me cae, pero lo voy a saludar para... ¿No? Somos hipócritas. Sí sabe dónde viene la palabra hipócritas, ¿no? De los actores de la antigüedad, cuando se ponían una máscara y actuaban. De ahí viene la palabra hipócrita. O sea, un hipócrita es un actor, alguien que aparenta ser lo que no es. Dios le bendiga, Dios le bendiga. O sea, tienes la acción, pero no tienes la actitud. Entonces el fruto de la actitud es lo primero, y donde estás, y donde éstas deben dominar. Y donde éstas dominan, vienen acciones relacionadas con esas actitudes. Porque no puedes amar sin actos de amor, no puedes tener alegría sin expresiones de alegría. ¿Sí me entiende lo que le digo? ¿Están alegres? Sí. ¿Cuántos aman a Dios? Yo. ¿No? Estamos cantando y la canción puede decir algo así, ¿no? Como nos alegramos y nos alegramos en ti. No. Entonces, si quieres saber si realmente soy un cristiano, quédate lo suficientemente cerca y por un tiempo de mí para que veas si hay amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol, porque es la evidencia de que no estoy operando en la carne. Porque todo en la carne es iniquidad. Si yo quisiera saber qué tan cristiana es Mago, me voy a vivir un mes ahí, y a las 3 semanas yo te puedo decir, Alejandra, sí es una verdadera cristiana, no porque viene a la iglesia, sino porque veo en ella frutos, porque veo acciones, porque veo actitudes en su vida. Por eso yo siempre le he dicho, el cristianismo no se vive aquí. Aquí todo el mundo, vamos a leer la Biblia, sí, todo el mundo hasta se pone así. Y lee la Biblia y anota y parece que está poniendo atención así, está pensando, ¿a qué hora va a acabar? Ya me quiero ir. El cristianismo no se vive en la iglesia, el cristianismo se vive en la casa. El cristianismo, voy a ver a tus vecinos y les voy a preguntar, oye, ¿cómo se comporta tu vecino? ¿Cómo reacciona? Ese es el tema del día de hoy. La introducción al fruto del Espíritu. Incline su rostro y oremos. Dios amado, queremos, como tus hijos que somos, venir ante tu presencia y decirte, aquí estamos, amado Dios. Algunos de nosotros
tenemos mucho tiempo de conocerte, algunos tenemos menos, pero todos invariablemente necesitamos de tu trato en nuestra vida. Perdónanos por asumir que somos lo que no somos, si ese es el caso, porque algunas personas viven engañadas. Ayúdanos a darnos cuenta de la profundidad, de la seriedad de tu palabra. Prepara nuestros corazones, sigue labrando la tierra de nuestra vida para que tu palabra caiga en tierra fértil. Que seamos personas que produzcan fruto, que maduremos, que crezcamos. Que el fruto, Señor, que se produzca en nuestra vida, la gente pueda verlo, la gente pueda palparlo. Ayúdanos. Rompe, Señor. Quita las vendas de los ojos, la dureza del corazón. Te lo pido en Cristo Jesús.